El molinero debía orientar las aspas cada vez que iba a trabajar en el molino o cuando había cambios en la dirección del viento. Para desplazar las aspas hacia la posición en la que reciban la máxima fuerza viva del aire, hay que mover toda la cúpula con el gobierno, que es un largo palo de madera que casi llega hasta el suelo. El trípode facilita este trabajo, fijándolo en los pivotes de amarre que hay alrededor del molino. La cadena, enganchada por un extremo al gobierno y por el otro al borriquillo, se va enrollando en el cilindro y hace girar toda la cúpula con el conjunto de la maquinaria. Pasando el trípode de un hito a otro, se consigue colocar las aspas de cara a la dirección del viento. En el interior del molino se guardan las 4 lonas de algodón. Cada vez que se va a poner en marcha la maquinaria, hay que extenderlas y atarlas en las aspas. Las aspas están formadas por un entramado de 5 listones de madera verticales, sujetos entre sí por una serie de travesaños que dan solidez al conjunto. Cada lona ocupa toda la superficie del entramado de madera. Para colocarla hay que acceder hasta el travesaño que está más cerca del eje y allí se atan los extremos. A medida que se va bajando, se entrelaza la soga corredera en las puntas libres de los cabrios transversales de las aspas. Una vez abajo se aseguran bien los extremos para que no se suelte la cuerda con la fuerza del viento. Aunque se molía en cualquier momento, los mejores días eran cuando el viento soplaba suave y continuado, porque si venía a rachas fuertes podía coger mucha velocidad o pararse de momento, y eso era perjudicial. Para el buen funcionamiento del molino hay que dejar bien atadas las 4 telas de las aspas. De este modo quedan dispuestas de cara al viento para recibir su fuerza y transformarla en energía. Para que las aspas se pongan en movimiento hay que soltar el freno que las sujeta. Y en ese momento los vientos, que en esta zona soplan desde los diferentes puntos cardinales, impulsan las aspas y con ellas todo el mecanismo de moler el grano. Las cualidades de estos vientos eran bien conocidas por los vecinos de Ojos Negros y sobre todo por el molinero. Sí, bueno, es que los aires en cada zona tienen un nombre, porque por ejemplo en la zona de Valencia-Levante dicen Levante y aquí le decimos Solano, porque viene del sur. Entonces el aire del sur es cálido, el del Cierzo que viene del norte, el Cierzo es frío, el Calamochino también es muy frío. Y hay uno que le llaman sesentón, que ese raras veces hace ese viento, y es un aire muy hueco, cuando había nieve desaparecía por completo con ese aire. Y luego está el castellano, que es muy fuerte, porque a partir de esa cumbre es ya Castilla, es Guadalajara. Y claro, cuando viene el aire de ahí, aquí le decimos castellano. El solano es el viento más suave en esta zona, pero hoy sopla el regañón, como aquí llaman al que no es ni castellano ni cierzo, que también es bueno para moler. Pues 2 puertas son medidas de seguridad, para cuando esté moliendo, si por ejemplo están las aspas, como están ahora en esta zona, pues esta puerta tendría que estar cerrada, por si hay una visita y sale por la puerta, para que no haya un accidente, porque ahora sale una persona y están esperando vueltas y se la lleva por delante. Y cuando están en la otra parte, pues al contrario. En ese sentido tiene 2 puertas. Al terminar el trabajo o cuando había algún problema en la molienda, el molinero podía detener las aspas a su voluntad. Una vez que se ha echado el grano en la tolva para molerlo, se suelta la garrucha que frena la rueda catalina. Pues ahora se quita el freno, que es esta cadena. Con esta se libera. Ahora se baja la palanca esta, que es el alivio de las piedras, y el molino se pone en funcionamiento. Al soltar el freno, las aspas, impulsadas por el viento, giran y hacen rotar el eje del molino, que está apoyado en 2 piedras, la bóyega, situada en la parte anterior, y la de rebote, que le sirve de tope y asiento a la parte trasera. El eje, a su vez, transmite el movimiento a la rueda catalina, fabricada con álamo negro y situada en la vertical de la estructura, adaptándose a la inclinación del eje.
La rueda catalina, que traslada el movimiento del eje a la linterna, dispone de una serie de dientes de madera de carrasca, desmontables cuando se desgastan. La linterna, situada verticalmente sobre las piedras molederas, está formada por una sucesión de husillos y transmite la fuerza a la piedra volandera. El eje que baja de la linterna dispone de unas estrías que, en su giro continuo, hacen vibrar la canaleja, lo que facilita la caída dosificada del grano entre las piedras. Son dos las grandes piedras de casi 2 metros de diámetro que tiene el molino, una fija y la otra móvil, llamada volandera. Esta última gira a gran velocidad sobre la piedra solera, triturando el grano que entra por las ranuras de su superficie. El alivio es un mecanismo que sirve para aproximar o separar las piedras entre sí, dependiendo de la finura y del tueste que el molinero quería dar a la harina. Entre el crujir de la madera de las aspas por el efecto del viento y el rechinar de las piedras en su rozamiento una con otra, la harina cae por el tubo hacia la planta baja. El desgaste ocasionado por el rozamiento de la piedra volandera sobre la fija obligaba al molinero a picarlas a razón del trabajo desarrollado. Las superficies de las piedras disponen de unas estrías o rayones que van de mayor a menor longitud a partir del centro del eje, consiguiendo con su orientación la expulsión de la harina. Pues esta se supone que es la planta donde el molinero hacía su vida, que se supone que tenía un catre, aquí normalmente tenía la comida, y aquí se supone que hacía la vida él. Pues esta abertura es para cuando hay que cambiar las piedras, para bajarlas de forma vertical, porque si no habría que desmontar todo el techo para sacarlas. Y de esa forma, por los 2 pisos, arriba está la misma abertura que aquí. Bueno, en los 3, en este y en el de arriba. Este canalillo pues es para que baje la harina desde arriba de las piedras, abajo ya al punto final, donde se recogía en el saco. La harina obtenida en el segundo piso caía mezclada con el salvado por un tubo de madera hasta la planta baja, donde se recogía en sacos. Pues esto es ya el punto final, donde ya viene el final, la harina que baja por un canalillo desde arriba, y como es lógico, pues claro, esta harina es integral. Luego se pasan por los cedazos estos y así se separa la flor de la harina. ¿Ves? Aquí queda ya el salvado. Y ahora la harina integral la pasamos por el cedazo. Ahora, una vez que ha salido, esta harina ya es fina. De esta es hacía pan. Y aquí ha quedado todo lo contrario, el salvado. Esto se empleaba para los cerdos, las gallinas. Normalmente, el molinero cobraba su trabajo a maquila, es decir, se quedaba con un tanto por ciento del grano que molía, acordado con anterioridad. Con la separación de la harina y el salvado termina el trabajo de molduración del grano. En este momento, el molinero ya podía detener todo el mecanismo. Cuando el molino iba a estar unos días sin funcionar, se plegaban las lonas a un lado de las aspas, o se desmontaban y se recogían en el interior del molino para que no se deterioraran con el viento y con los cambios climáticos. Hoy, el molino de viento de Ojos Negros se ha convertido en un ejemplo de la recuperación de las señas de identidad de todo un pueblo. Sus puertas abiertas a los visitantes y la voluntad de Gerardo y Jesús permiten conocer el funcionamiento de este ingenio eólico, legando a las generaciones futuras una técnica de molduración del cereal que aprovechaba la fuerza motriz de las corrientes de aire. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.